Nuevamente nos encontramos y vamos a continuar con el tema del imperio carolingio. Teniendo en cuenta que este imperio tiene sus bases en invasiones bárbaras, ¿no? Recuerden que entre todos los pueblos bárbaros que invadieron a la Roma de Occidente, uno de los pocos que llegaron a consolidarse como un reino y más adelante un gran imperio fueron los francos, ¿verdad? Y los francos van a dar origen al imperio quizás sucesor del poder romano, que sería carolingio. El imperio carolingio es un término historiográfico, ¿sí? No es que se haya creado el imperio carolingio, no vayan a pensar ustedes que la gente que vivía en esa zona este, pertenecía al imperio carolingio, no, ellos no decían yo soy del imperio carolingio, ayúdenme, no, pertenecía pertenecían a tal lugar y todo. El imperio carolingio se va a estudiar después, ¿no? A eso me refiero. Es un término historiador que se ha utilizado para referirse a un reino de los francos en el periodo de la dinastía carolingia. Esta dinastía se considera como fundadora de Francia y Alemania. Perfecto, hasta ahí todo claro. A partir de esa perspectiva, este imperio puede verse como el sucesor del reino franco o el predecesor de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, porque son dos elementos que vamos a verlo después. El término imperio carolingio viene en honor a Carlos, ¿no? Que es considerado el más grande de todos los reyes francos, Carlo Magno, como emperador en el año 800 por el Papa León III. Debido a que Carlo Magno y sus antepasados habían sido gobernantes del reino franco, su abuelo Carlos Martel dedicado a una vida de fundación del imperio. La coronación en realidad no constituye un nuevo imperio, como la mayoría de historiadores dicen, ¿no? Pero otro gran grupo dice prefieren utilizar el término reino franco para referirse a la zona que hoy abarca partes de Alemania, Francia e Italia desde el siglo V hasta el siglo IX. En otras palabras, para diferenciar el reino franco con el imperio carolingio es su extensión, ¿sí? Porque el reino franco abarcaba lo que era necesariamente Francia, pero ya con Carlomagno su expansión llega a llegar territorios de Alemania e Italia. Vamos a observar a través del mapa, ¿sí? Francia era todo esto, el reino franco pertenecía a Neustria, Borgoña, Lombardía, ¿no? Aquitania, pero todo esto nada más. Luego fue expandiéndose a Austria, a Franconia, Alemania, Baviera, ¿no? La zona de Lombardia, que también es una herencia de otro pueblo bárbaro, que después va a llegar a ser francés, que después va a llegar a ser italiano, como ahora, nosotros sabemos Lombardía es Italia, los sajones que están por acá, ¿no? Que tienen actualmente esta zona de Hamburgo, que llega a ser Alemania, ¿no? Definitivamente. Irlanda y bueno, acá no podemos hablar mucho de la zona ibérica porque España y los portugueses estaban siendo conquistados por los islámicos, los árabes, ¿no? Como en otros pueblos conquistados, ¿no? Como Cerdeña, Sicilia, Devento. Entonces era una comunidad fusionada, no es que había un reino general, ¿no? En cada lado había reinos diferentes. Inclusive miren acá marcas defensivas del imperio. Estas eran las fronteras, ¿no? Del imperio carolingio contra sus enemigos. Por acá contra los bretaños, o sea, los sajones. Por acá también con los sajones. Miren, acá tenían que pelear con los eslavos, con los croatas, ¿no? Con los lombardos, que eran la mayoría, digamos, los lombardos llegan a ser sus enemigos aférrimos, ¿no? Totales de los carolingios o francos. Bueno, los antecedentes del imperio carolingio fue el reino franco, fundador fue Clodoveo, digamos el primer rey franco que llegó a conquistar la parte de estas tierras, ¿no? De Francois en el mundo romano es Clodoveo, con quien se inició la dinastía merovingia. Los merovingios llegan a ser un linaje, como una familia, ¿no? Sus hijos comenzaron a suceder, pero ¿qué es lo que pasa?
Años después, herederos en sus nietos, bisnietos, tataranietos, los reyes ya dejaron de cumplir las funciones que debían hacer como antes lo hacían los reyes. El rey dirigía, gobernaba, comía con el pueblo. Cada vez estos reyes, los futuros reyes, se alejaban del pueblo, sentían que tenían un espíritu más religioso, más ideal y más alejado del pueblo. Ya no luchaba con el pueblo, ya no peleaba ni defendía a su pueblo, simplemente se dedicaba a estar en su trono, a hacer algunas cosas, sobre todo a festejar, y bueno, iban a ser bautizados en los reyes holgazanes, que en realidad no hacían nada, y quienes hacían todo por ellos eran sus mayordomos, y como se les habló la semana pasada, los mayordomos no eran los sirvientes, sino eran una especie de ministros, ¿sí? Nobles. Entre ellos está Carlos Martel, quien fue el noble más representativo de este tiempo, ya que por él muchos pueblos fueron defendidos, ¿no? De los invasores lombardos, de los sajones en algunas zonas, ¿no? Quien derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers, su hijo Pipino el Breve destronó al único rey holgazán, Childerico III, e instauró la dinastía carolingia, ¿no? Carlos Martel era el mayordomo, el ministro que tenía más favor por su pueblo, o sea, toda la gente lo amaba, lo quería él, pero no tenía el linaje real. Sí era noble y podía haber otorgado, haberle quitado el trono a su rey, pero él tenía un juramento muy importante. Quien no hizo ese mismo juramento fue su hijo Pipino, quien también tuvo su mismo rango, su mismo cargo, y decidió pues hacer todo para que el rey dejara de gobernar, porque no veía que tenía ninguna razón de tenerlo a su lado. Entonces, ¿quién era la única autoridad que podía quitar, ¿no? Una corona y coronar a otro? Era el Papa. Entonces, cuando ya Pipino llega a ser coronado como rey, pues el mundo carolingio, en honor a su padre Carlos, ya tenía otro sentido. Pipino el Breve muere y su hijo Carlo Magno va a comenzar pues el linaje pues real, el más grande, ¿no? De todos los imperios, ¿no? Fundó el imperio que llevaría su nombre y logró ser coronado por el Papa León III como emperador, no solamente como rey, de un imperio romano, cristiano y franco. Su capital estuvo en la ciudad de Aquisgrán, en la actual Alemania. Ahí fue donde en primer lugar el imperio tuvo, ¿no? Su lugar. No fue en París, ¿sí? En Aquisgrán, en la actual Alemania. Luego van a ir dividiéndose, ¿no? ¿En qué se basó la economía y la sociedad del imperio carlomagno? Pues predominaba la producción feudal. Recuerden que el tema feudal era pues el tema del trabajo de las tierras, el encargo del rey, de sus nobles que se encargaban de servir. Lo que hizo Carlomagno, creó un sistema bastante interesante que va a servir para toda la Edad Media, inclusive parte de la Edad Moderna, que es el sistema feudal y latifundio. ¿Qué quiere decir? Que como tenía un gran territorio de gobierno, no podía él gobernarlo todo, entonces delegaba a sus funcionarios nobles una porción de tierras, ¿no? Y este a su vez tenía la representación del emperador para tener justicia y todo, para evitar que el rey lo resuelva todo. Entonces era una especie como el Perú, un país dividido en regiones, cada región tiene su presidente regional, cada presidente regional tiene sus ciudades, sus distritos, ¿no? Y así subdividió cargos para que el gobierno esté mejor centralizado. Ese sistema lo hizo Carlomagno para mejorar y cuidar, digamos, su imperio. Esto no solamente servía, escúchenme bien, no solamente servía para el tema de gobierno económico, sino también que se mantenga la fe, porque era un imperio cristiano y muchas de las tierras que ellos conquistaban eran bárbaros. Entonces también tenían la obligación de cristianizarlos, de hacer trabajar las tierras, ¿no? Y todo ello era gracias al sistema de gobierno que los carolingios instauraron, en este caso Carlomagno. Es un sistema que hasta el día de hoy funciona. Es más, eh, los incas también lo vivieron. Trabajaron un sistema así. Acabamos de verlo hace un rato. Pero con otros nombres. En el caso de Europa va a servir, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado el término archiduque, duque. ¿Qué es un duque? Un duque es el líder o el propietario de un ducado. Un ducado es un gran conjunto de tierras.
Está el conde, el vizconde, sus tierras son menores y así va bajando, ¿no? Entonces van a cambiar los términos, ¿no? Y con Carlos Magno van a empezar los títulos nobiliarios en honor a las tierras. Tú eres un archiduque, es porque tienes un rango más importante que un duque, porque tienes más tierras, por lo tanto más hombres, más soldados y más dinero. Entonces esos grados y esa importancia lo va a organizar Carlos Magno y le va a servir muy bien, ¿sí? Lastimosamente, toda esa organización no va a llevar totalmente a lo mejor, porque sabemos que el imperio no va a durar toda la vida, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto la semana pasada. Las ciudades albergaban una escasa población. Miren, en un imperio tan grande solamente hablamos entre 50.000 y 100.000 habitantes. Entonces había restricciones económicas. Profe, pero ¿cómo puede haber restricción económica si era poca gente? Porque había poca gente para trabajar las tierras, ¿no? Y lastimosamente también no es favorable tener pocos o excesiva cantidad de población. Siempre es un intermedio. Sin embargo, el imperio implica centralismo y administración compleja. La aristocracia dirigía por asuntos del poder y ellos salían de los cancilleres y los mihi domini, inspectores reales, en un término latino. Recuerden que el imperio carolingio es una reestructuración del imperio romano, por eso muchas cosas de los romanos lo van a utilizar nuevamente, ¿no? Carlomagno ejercitó una monarquía feudal, apoyado por una nobleza terrateniense, lo que le decía, ¿no? El poder a través de las tierras, y buscó controlar la autonomía de los señores feudales en provincias. ¿Eso qué quería decir, chicos? Que los señores feudales, por más que tengan tierras y poder económico, no podían ir por encima del emperador, cosa que en Europa años después no va a suceder, ¿no? Posteriormente van a mantener el mismo sistema feudal, pero va a haber una época en la cual los señores feudales llegan a tener más dinero y más poder que los mismos reyes. ¿Esto cuándo va a cambiar? Con las cruzadas. Pero mientras tanto, este sistema a Carlomagno le servía muy bien. Los sectores populares, campesinos y pastores usufructaban las tierras. ¿Qué quiere decir usufructo, profesor? Trabajan las tierras, pero no son de ellos. Se sirven de ellas una parte, pero no son de ellos. Es como decir, se les alquila el trabajo a las tierras, ¿sí? Y a cambio asumían deberes como pagar tributos, etc. Carlomagno intentó la estabilización de la moneda, pero sin conseguir la emisión que fuera monopolio. O sea, no es que quiso tener una sola moneda para todo el imperio, sino que hubo muchas, ¿no? Para evitar que haya devaluaciones, porque por crisis o guerras el poder económico perdería, ¿no? Aquí tenemos una línea de tiempo basada en las grandes batallas que se sucedieron, ¿no? De Bullier con Carlos Martel, Poitiers, donde va a vencer, Pipino, donde va a deponer a Childerico, el rey, el último rey holgazán. Luego ya su hijo va a ser coronado en el año 800 por el Papa León III. Y miren, 43 años después, lastimosamente ya la muerte de Carlomagno y de su hijo heredero, sus nietos, van a dividirse el imperio en tres. La organización política del imperio carolingio, el imperio de Carlomagno era regido por leyes capitulares, que quieren decir de diferentes según su región. De alguna u otra forma en esto es muy parecido quizás a Estados Unidos, ¿verdad? Porque Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes y son diferentes unas de otras. Entonces, en el mundo carolingio también fue parecido, ¿no? Las regiones manejaban distintas formas de leyes y realidades. Bien, por ejemplo, tenían los condados, que eran provincias interiores bajo la responsabilidad de un conde, los marcas, provincias fronterizas, militarizadas bajo la responsabilidad de un marqués, los ducados, unión de varios condados que estaban a cargo de un duque. De ahí vienen los términos, ¿no? Los condados y las marcas también estuvieron bajo el control de un missi domini que fiscalizaban el nombre del emperador. A pesar que ellos tenían un cargo muy importante, todos estaban siempre chequeados por un missi domini, que si comparamos con el imperio incaico, que lo hemos visto hace unos minutos, el missi domini llega a ser un tucurricu, ¿no? El fiscalizador, el que revisaba todo y el que pasaba cuentas de todo. Así era, muy parecido, ¿ya ven? No tenemos mucho que envidiar a este mundo más actualizado, y los incas ya lo tenían también. En la educación del imperio carolingio vamos a
vamos a explicar algo muy bonito, porque ellos no quisieron crear nada nuevo, sino rescatar lo bueno de los romanos, ¿no? Por ejemplo, las escuelas palatinas y catedralicias, ¿no? A cargo de la iglesia para la educación en la nobleza. Ya entonces fortaleció la educación, inclusive exigió que los nobles y sus hijos sean educados, sí o sí. Las escuelas conventuales, se crearon las escuelas tipo conventos, ¿no? Donde ya eran consideradas las primeras universidades. O sea, un médico, un abogado, un cura tenían la misma formación. Todos se educaban como sacerdotes y luego se dividían en ramas, ¿no? Y todos pasaban por esta forma de estudio, el trivium, que tenían que estudiar 3 años de gramática, dialéctica y retórica, el quadrivium, luego 4 años de aritmética, música, astronomía y geometría, y luego de esos 7 primeros años se especializaban en lo que querían. Si ibas a ser médico, si ibas a ser abogado o si ibas a ser cura, ¿sí? Las 3 grandes carreras antiguas eran las más nobles e inclusive las más caras de poder sostener. Las escuelas parroquiales eran impartidas la educación para el pueblo, la cual era gratuita. Entonces, Carlomagno no fue tan malo y más bien permitió que su pueblo se educara, pero en esta ocasión solamente para los varones, ¿sí? Los sacerdotes abrían las escuelas en los pueblos y ciudades y les pedía si alguno de los fieles les confiaba a sus hijos para que aprendieran las letras y no se negaran a instruir a los pupilos de absoluta claridad. ¿Qué quiere decir? Que no todos los campesinos permitían que sus hijos se educaran, porque un hijo significa mano de obra en el campo. Entonces era importante tener su mano de obra completa. No muchos decidían hacerlo y desde ahí era donde surgían las nuevas vocaciones también, ¿no? De los mismos chicos que se instruían. Los sacerdotes van a desempeñar una tarea muy importante sin pedir pago alguno por ella, ¿no? La educación, ¿no? Parroquial, como hasta el día de hoy existe, ¿no? La educación, si podríamos decir, dirigida por el Estado en los colegios públicos, ¿no? La Iglesia Católica estaba encargada de la educación hasta el día de hoy, chicos. Si alguien dice, profe, las primeras universidades, mis primeros colegios fueron católicos. La Iglesia fue la fundadora de estos colegios, inclusive en el Perú. La primera escuela, los primeros lugares de llegada de españoles fueron fundados por las comunidades religiosas que llegaron al Perú, donde el Imperio Carolingio pues era el principal bienhechor, y que importante contar con los servicios del clero para difundir la fe y la moral. Era básico. Y bueno, la desintegración del Imperio Carolingio ya la habíamos visto la semana pasada un poquito, y lamentablemente a la muerte de Carlos Magno en el año 814 no duró mucho su gran imperio con él. Su hijo Luis el Piadoso, también conocido como Ludovico Pío, tuvo 3 hijos. Pero este fue un problema, es que amó demasiado a sus hijos y no pudo diferenciar quién iba a ser el heredero por encima. Por más que había propuesto que uno sea el heredero, pero es que amaba tanto a sus hijos que no podía quitarles el honor a los demás, ¿no? Entonces les deja, ¿no?, el poder entre ellos, y entre los hermanos pues simplemente va a haber un problema muy fuerte, porque cada hermano ya es joven, ya es mayor, y por lo tanto van a tener un poder importante dentro de ello. A las finales, después de entre luchas y guerras entre los ejércitos de los hermanos, decidieron pues llegar a un acuerdo, ¿no? Y entre ese acuerdo es dividir el gran imperio en 3. ¿Quién era el heredero general? Era Luis el Germánico, ¿verdad? Recuerden que el imperio estaba en su capital, en lo que sería Alemania. Entonces decidieron dividirlo. Como el territorio era tan grande y vasto para todos, se dividió. Lotario se quedó con la parte de lo que posteriormente se va a llamar como Italia, Carlos el Calvo como Francia, ¿sí?, y Luis el Germánico como Alemania. Lotario y Luis el Germánico se aliaron con el papado en el clero del Sacro Imperio Romano Germánico, siguiendo un poquito lo que correspondía al tratado de su abuelo, ¿verdad? Carlos Magno ofreció al Papa darle su protección siempre. O sea, el imperio francés siempre estaba al servicio de la Iglesia. La economía autárquica acrecentó el poder de los duques. Autárquica, ¿qué quiere decir? Del poder de los más grandes, ¿no?, de los nobles. Entonces cada vez los duques y los condes tenían más poder, quienes se convirtieron en poderosos señores feudales, los cuales se enfrentaron entre sí
si esto sumado a la pugna interna destruyó al imperio, ¿no? Más las divisiones, fue difícil, ¿no?, mantener toda esta realidad. Y bueno, chicos, les dejo ahí sus actividades, un pequeña retroalimentación, cuáles son los antecedentes del imperio carolingio, ustedes pueden definir cómo se organizaba el imperio, ya lo hemos visto, cómo se dividían las 7 artes liberales, acuérdense del trivium y el quadrivium, y qué sucedió luego de la muerte de Carlomagno, ¿no? A las finales se dividió el imperio entre 3, ¿verdad? Acá pueden completar un resumen bastante importante, qué es lo que hicieron. ¿Acaso los merovingios quién fue? Clodoveo, ¿no? ¿Quién derrocó a Childerico? Pipino, el Breve, ¿no? ¿En qué año? Pueden completar, bastante interesante. Poquito para que jueguen aquí su pupiletra, las 7 artes liberales, y les dejo unos ejercicios aparte para que ustedes puedan divertirse aprendiendo. Ok, chicos, voy a parar la grabación aquí y empezamos con las preguntas.